Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Un gusto. Sí. Tú eres de Chile, a pesar de que tu acento no lo puedo ubicar muy bien. ¿No te parece muy chileno mi acento? No tanto, porque yo tengo unos amigos chilenos y el acento es muy fuerte, pero en el caso tuyo hemos estado conversando ya buen tiempo, no tienes tanto el acento. Ah, bueno. A pesar de no tener acento, soy de Santiago. De Santiago. Sí, de la capital. Ah, muy bien. Bueno, Gabriel está haciendo el postdoctorado en la Universidad de British Columbia. Su experiencia es muy interesante porque él ha hecho el doctorado en Barcelona y ha estudiado la carrera en Santiago, Santiago, ¿no? claro. ¿Y de qué parte de Santiago eres, Gabriel? Digamos, de donde ha sido mi familia, se ha movido, ¿cierto? Se ha movido y he sido paulatinamente de diferentes áreas de Santiago. He sido de Peñalolén, he sido de Santiago mismo, he sido de la Florida, etcétera. Digamos, diferentes regiones dependiendo justamente de cómo se ha movido mi familia nuclear, ¿cierto? Okay. Y luego yo ya me separé de ellos y, bueno, ellos han seguido viviendo allá, pero... Y también viví un tiempo en el sur de Chile, en lo que sería, sí, en lo que sería la 10ª región, o la 9ª región, no recuerdo muy bien, pero era cuando yo era pequeño, cuando yo tenía los Es la primeros... región más fría, ¿no? La 10ª región. No, ¿No? la más fría sería la Antártida, o sea, Okay. pero la más fría es sobre eso es la 12ª, Ah, okay. que es la región de Magallanes, ya Patagonia Yeah. profunda, donde hay heladas y vientos de 100 kilómetros por hora y cosas así. No, yo no estuve nunca tan al sur, nunca tanto. ¿Y cuando eras pequeño era usual esto de la inmigración, de moverse tanto? Porque tu familia se ha estado moviendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, la verdad no lo había pensado, pero si te lo puedo rastrear incluso genealógicamente. Mis abuelos vivieron en Tierra del Fuego, que es la parte más austral de Chile, durante muchos años. Mi abuelo trabajaba ya en lo que era el petróleo, entonces partió siendo obrero y fue ascendiendo, y vivían en campamentos allá, y allá creció mi madre sus primeros años. Y posteriormente, bueno, volvieron a Santiago, se establecieron, mi madre conoció a mi padre y ella es médico, entonces cumplida ya una parte de la carrera le tocaba elegir, digamos, si se quería quedar en la capital o quería ir a otro lugar, y ella se fue al sur de Chile nuevamente, partió para el sur, allá estuve yo, mis primeros años de vida, ahora yo cumplo la edad, digamos, del ciclo genealógico y yo, bueno, me he ido más lejos simplemente. Claro, pero, sí, estás aquí. Claro. Pero la idea de irse parece que está dentro de mi familia, por lo menos. Sí, es algo parecido al de mi familia. Sí, nos hemos estado moviendo un poco en Perú, ¿no? Claro. Por cuestiones de... Nosotros, sobre todo por cuestiones de las guerrillas que hubo, el Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, entonces nos hemos estado moviendo un poco. Claro, tratando como de evadir esa... Sí, evadir, y al final todos llegamos a Lima. Lima es una ciudad monstruosa. La Roma de... Claro, porque toda la inmigración de los años 80, 90 está en Lima. Creo que la tercera parte del país está en Lima. Wow. Entonces, y nosotros hace muy poquito que tenemos el metro que solamente tiene 2 líneas y están ampliando. Entonces, pues es una ciudad sumamente caótica, con todos los problemas que tiene que ver la sobrepoblación. Por supuesto, claro. Yo Sí. no he estado ahí todavía, ¿no? Sí. Bueno, lo vas a algún momento. Algún momento ya voy prevenido. Sí. A mí me gustaría ir a Santiago. Mi hermana vivió en Santiago un par de años por una cuestión de trabajo. Me gustaría, no sé, A mí me gustaría decirte que los peruanos son siempre bien recibidos en Chile, pero generalmente no es así. Sí. Generalmente no es así. Hay una relación muy antipática y antagonista con los países vecinos, particularmente con Perú, que también está como muy cargado hacia el estereotipo negativo, ¿cierto? El desprestigio y cosas de ese estilo, que yo no comparto. Sí. Hubo un tiempo, me parece que en los 90, en donde la situación era insostenible en Perú, era insostenible. Entonces, gran parte de la inmigración que empezó en Perú fue hacia Chile y fue hacia Argentina. Y bueno, la gente que emigró pues era la gente que no tenía ninguna posibilidad de poder encontrar una buena vida en Perú, ¿no? Eran los inmigrantes que habían venido de otras ciudades que no tenían espacio en Lima, entonces
En ese tiempo Chile, en comparación a Perú, estaba pues, en una situación más estable, digamos, Claro. ¿no? Lo mismo en Argentina. Entonces sí, sí. Pero es curioso porque en Perú también hay una situación muy negativa y muy tensa con respecto a los países vecinos, ¿no? Países hermanos. Compartimos prácticamente la misma cultura, ¿no? Con algunas diferencias, digamos. Estoy de acuerdo contigo y es curioso, ahora que me haces pensar en eso, cómo se convoca esa noción de países hermanos, ¿cierto? El sueño bolivariano, Sí. ¿cierto? De una Latinoamérica unida, pero cuando uno analiza las relaciones entre países, generalmente la relación con los países vecinos está marcada más bien por una estabilidad, una tensa estabilidad, podríamos decir. Y a mí me impresiona cómo se retienen muchos, todavía me impresiona cómo se retienen muchos antagonismos históricos que ya bueno, resueltos o no resueltos, yo diría que nunca terminan de resolverse finalmente, ¿cierto? Sí. Entonces eso pareciera ir en contra de esta noción de países hermanos, ¿cierto? Entonces, al final termino preguntándome si es que realmente hay una verdadera concepción de países hermanos, el sueño bolivariano alguna vez se pudo haber realizado, o si nosotros ya en este estado en el que nos encontramos, donde las naciones tienen una historia que las ha definido como naciones y paradójicamente las ha separado de las otras naciones, sí. si es que podríamos llegar a acceder a eso. Sí, es muy complicado. Por ejemplo, la posición que ahora yo tengo es una posición mínima, digamos, porque a nosotros desde que vamos al colegio, y yo recuerdo muy bien, entonces se enseña una historia de relación de odio. Sí, exactamente. Completamente de odio. A mí me parece totalmente descabellado, ¿no? Cuando eres niño pues no tienes la capacidad de ser crítica, claro. Pero después te vas dando cuenta que son odios absurdos, ¿no? Hay un odio completamente, y eso se define en distintas esferas, ¿no? En distintas esferas. Sí, pues es una relación tensa. Es una relación tensa, pero bueno, por lo menos, como lo dices tú, como uno cultiva la parte crítica y al cultivar la parte crítica al final terminas preguntándote cuánto de lo que dices es una reproducción de discursos históricos preestablecidos, claro, ¿cierto? Sí. Y cuánto realmente viene de la experiencia. Cuando uno mira su propia experiencia te das cuenta que tu experiencia es bastante limitada. Sí. Y ni siquiera te da para alcanzar estereotipos. O sea, yo no conozco toda Latinoamérica, ¿cierto? Jamás he estado en Venezuela. ¿Cómo voy a tener una opinión negativa de los venezolanos? Claro. Entonces cosas de ese tipo. Sí, yo tengo la impresión de que hace muy poquito tiempo las fronteras en Latinoamérica se han abierto, o más o menos se están abriendo, porque antes era muy complicado, se necesitaba una visa para ir a Ecuador, una visa muy complicada para ir a Chile o Argentina. Ahora pues, bueno, de alguna manera la mayoría de países han alcanzado una cierta estabilidad económica y democrática, digamos. Entonces, pues hay más facilidad de... Sin duda, más que en el pasado. Tránsito, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Y cuál es tu relación con los libros de pequeño? Mi relación con los libros, yo te diría que mi relación con los libros ha sido siempre, no tanto como un consumidor de libros, ¿vale? Yo nunca fui una persona que comprara libros recurrentemente, ¿cierto? Pero sí, y quizás esta es la relación clave, es una relación de placer de la lectura, ¿cierto? Los libros para mí representaban literalmente una forma de sentirse bien, ¿me entiendes? Leyendo. Entonces uno lee y recibe una satisfacción interna. Y por eso yo disocio un poco el libro mismo, el libro físico, ¿cierto? El producto de la experiencia de la lectura. Entonces, te diría yo que de pequeño, generalmente los libros con los que yo contaba eran libros que estaban en la casa, ¿cierto? Eran libros que mi padre tenía o que mi madre compraba y que los acumulaban en la vana esperanza de que alguno de sus hijos resultara interesado por, no sé, hasta compraban viendo portadas que parecieran atractivas, ¿cierto? Bueno, y un día uno de sus hijos efectivamente tuvo el interés, entonces sí. Entonces agarré los libros y yo te diría que el primer libro que efectivamente yo diría marcó mi experiencia lectora fue La Metamorfosis de Kafka. En un ejercicio de elitismo educacional maravilloso, donde mi profesora de séptimo básico les dio a todos a leer un libro que no era nada del otro mundo, típicos libros de educación básica elemental, pero me señaló a mí y me dijo, pero tú léete este, y me hizo leer La Metamorfosis.
y yo creo que en parte el reconocimiento de decir tú puedes tener la capacidad para leer esto, o más que la capacidad, el interés por interesarte por esto, me llevó a empezar a valorar esa experiencia, ¿cierto? Y de ahí para adelante ya. De ahí para adelante. Claro. Y es así como, digamos, escoges la carrera de letras, ¿no? Contra el sentido común de ganar dinero y ser una persona. Claro, es una profesión incomprendida, digamos. Es una profesión... Pero en este mundo te diría que no es una profesión. No es una profesión. No, es una locura. En el mejor de los casos es una locura, en el peor de los casos es simplemente, no sé, irrisorio. ¿Sabes qué? Para mí la elección de la carrera no fue tan complicada porque cuando tenía 17 años en la escuela hicieron un test que medía tus habilidades. Esos típicos test estandarizados, sí, ¿vale? Sí. Entonces yo di ese test estandarizado y el 98% de mis habilidades eran humanistas. No tenía ninguna capacidad matemática, era absolutamente negado en todo lo que fuera ciencia y para qué decirte construir nada, estas manos solamente servían para escribir. Entonces tenía que hacer algo con eso. Entonces uno va donde su familia burguesa le dice, mira, bueno, tengo el infortunio de haber nacido humanista, y te dicen, bueno, entonces derecho. Sí, lo mismo. ¿Cierto? Derecho, o sea, derecho, entonces estudié. Hasta ahí llegas, porque la mentalidad del humanismo solamente se traduce en derecho y ya cuando los papás son muy hippies te permitirán periodismo o algo así. Pero basta. Pero nada de ¿qué es esto de vivir analizando o hablando de libros? Eso es algo bizarro, de un universo extraño, ¿cierto? Sí. Entonces yo te diría que bueno, yo seguí con la mentalidad del derecho hasta probablemente los 17 años. Después de este test, como te digo, tuve un cambio de mentalidad y dije, bueno, quizás hay algo más. Y coincide que uno tiene siempre un profesor que como que te muestra un poco más y te dice, mira, hay una carrera que se llama literatura, y ahí pues ¿Y ese profesor era de literatura? Ella era una profesora, sí, que en esa época debe haber tenido 24 años, o sea, debe haber salido directamente de la carrera a enseñar. Claro. Entonces tenía muy fresca la experiencia de la universidad. Claro. Y la expresaba a niños que íbamos a entrar a la universidad. Claro. Y a mí me interesó. Entonces quise saber más, le pregunté más y ella simplemente me dijo, mira, puede ser esto otro, y me dio como los indicativos. Y yo busqué por mi cuenta y luego me tuve que parar frente a mis padres médicos y decirles, lo siento, lamento la decepción de lo que viene a continuación, pero necesito hacer esto porque creo que mi felicidad está en esto, simplemente. Mi madre me dijo, mientras tú seas feliz yo no tengo problema, y a mi padre le tomó más tiempo y quizás todavía le está tomando tiempo entender la idea, ¿cierto? Sí, sí. Como que las madres son más... Pareciera, ¿no? En mi caso es algo parecido. Mi padre nunca entendió qué es esto de literatura, qué es esto, qué vas a hacer, ¿no? Claro. Bueno, la preocupación normal de un padre hacia un hijo que espera cosas, ¿no? Claro, que es una preocupación, es curioso porque es una preocupación económica que no contempla la satisfacción personal del ser humano. O sea, si esta persona que tiene 18 años te dice, mira, yo creo que mi felicidad va por este lado, es como contraproducente, encuentro yo, decirle, no, tu felicidad es esta, tu felicidad es el derecho, tú siempre has amado el derecho. ¿Cierto? No tiene mucho sentido. ¿Cierto? Pero yo entiendo que quizás hay una prevención detrás, la prevención de decir, no quiero que pases necesidad, no quiero que pases carencias. Como padre siento que mi deber es cuidar que tú estés siempre protegido, ¿cierto? Claro, que tengas una base económica que te permita... Porque eso de las humanidades, de la literatura, filosofía, historia y tal, es como algo, debería ser un hobby. Exacto, es que para la burguesía es un hobby. Es un hobby. Porque cuando lees libros, cuando estás en el spa, cuando estás a la orilla de la piscina, ahí se consumen libros. Y jamás vas a aprender nada de un libro. Eso de aprender se termina cuando terminas la ingeniería y luego ya ganas dinero. Sí, claro. Entonces, por supuesto que no tiene sentido que alguien te diga que va a dedicar su vida a un hobby. Es como que yo quisiera dedicar mi vida a construir casas de muñecas, ¿me entiendes? Claro. No le haría sentido a la gente. Y yo entiendo esa mentalidad, ¿cierto? Sí. No veo maldad detrás de esa opinión. Simplemente veo la educación de la clase, ¿no? Claro. ¿Y estudiaste entonces, cómo se llama la carrera? La carrera tiene un nombre peculiar porque no se traduce bien al inglés. Se llama letras.
Letras, ¿cierto? sí. Letras. Letras. Y letras incluye, en el caso de donde yo estudié, que fue la Universidad Católica de Chile, incluye literatura y lingüística, incluye los dos. Yeah. Los ¿Son dos carreras separadas? No, es la misma carrera, por eso se llaman letras. Okay. Por eso no se llama ni literatura ni lingüística, se llama letras. Se supone que los involucra a los dos ámbitos. Perfecto. Porque en Perú tenemos dos universidades que enseñan humanidades, digamos. La católica, tenemos una que es parecida a la que me acabas de mencionar, y la San Marcos, de donde vengo, donde sí, literatura es una rama, es una profesión separada. Están en el mismo departamento, pero cada uno tiene su especificidad, digamos, sus teorías. Entonces son líneas apartes. Claro. Sí. Y en España también es distinto. En España es filología. Filología, claro. En España es filología, eso de letras en España no se entiende, no lo entiende nadie. En España es filología. Sí. Y a mí pues cuando estuve allá también me costó un poco entender el funcionamiento y las diferencias, bueno, el shock cultural normal de cualquier inmigrante nomás. Sí, claro. Entonces terminaste, ¿y en qué momento se te viene esto de escribir? Siempre, o sea, de hecho yo recuerdo que el primer año de universidad yo pensaba que la universidad me iba a enseñar a mí a ser escritor. Lo mismo. ¿Cierto? Lo mismo. Es la fantasía adolescente. Es la fantasía, claro, ¿sí? Voy a ser escritor. Voy a ser escritor y es una fantasía adolescente que se te disuelve rápidamente cuando yo escuché el nombre de Ferdinand de Saussure, de ahí para adelante la fantasía de ser escritor empezó a disolverse, ¿cierto? Detrás de lo que es la muralla del conocimiento. Porque hay que aprender muchas cosas, ¿cierto? Que es más importante en ese minuto, por lo menos. Claro. Y no sé si te diría yo si la carrera realmente me ha servido a mí para ser escritor, no lo sé. No me parece que haya una relación directa entre estos dos factores, pero sí despertó en mí algo que yo no sabía que tenía, que era el interés, digamos, el real interés por el conocimiento, ¿cierto? Por la actividad académica. Eso es algo que al cuarto año de la carrera yo te diría que ya se activó en mí, como quiero seguir este camino. Claro. No sé cómo sea en Santiago, por ejemplo, en San Marcos entramos también así con las ganas, todo el mundo escribe. Todos quieren ser escritores. El próximo Vargas Llosa. Sí, claro. Pero es un espíritu que se mantiene. O sea, hay grupos literarios, hay este sueño, hay gente escribiendo poesía, hay grupos que se están peleando a muerte por eso. Yo también te diría que en la Católica, en mi tiempo por lo menos, también estaba ese grupo. Habían tres grupos, en términos generales, estoy súper generalizando en esto. Un grupo de gente que desarrolla interés académico, es decir, gente que se interesa por seguir en la academia, por investigar más, etcétera, y son los que eventualmente postulan a becas, dentro de los que me cuento yo. Después está los que tienen un interés que es más creativo, no tanto académico. Esos son los que hacen los recitales de poesía, son los que van a, ¿cierto? Los que crean colectivos, etcétera, y son los que autogestionan sus propias publicaciones, cosas así. Y en tercer lugar están los hippies de la clase alta que querían encontrar en esa universidad un tipo de contacto con las letras que, no sé, les hablaba directamente al corazón. Al primer año esos desaparecen. Lo mismo, has descrito exactamente lo mismo. Así es, me sorprende lo homogéneo. homogéneo. Sí, es lo homogéneo, ¿no? Somos muy parecidos en ese aspecto, sí. Claro, al primer año estos hippies. Claro, hippies de clase alta los llamo yo. Sí. Y se van rapidito porque se dan cuenta que no, que esto es otra cosa y que aquí no van a ganar el dinero que ellos creen que pueden ganar, no lo sé. Sí. Y terminas la carrera y luego Termino la carrera, mira, originalmente terminé el pregrado de letras y ahí se plantea en Santiago, en la Católica, se plantean varias posibilidades para proseguir los estudios y el trabajo. Una es la alternativa de traducción, otra es la alternativa de volverse profesor de secundaria y la otra es la alternativa de seguir la vía académica que implica una maestría. Entonces yo estaba entre esas tres y me decidí por la maestría y el primer año no quedé en la maestría de la Católica y fue una gran decepción y tuve que replantearme realmente. ¿Por qué no quedaste? No quedé porque inocentemente llegué yo creo que todavía me faltaba madurar ese aspecto académico porque llegué sin un proyecto. Entonces cuando me senté en la entrevista y me preguntaron ¿y tú qué quieres hacer? Yo creo que debo haber respondido algo como bueno... Una generalidad. Lo que se pueda, una cosa así, ¿cierto? Claro. No me acuerdo específicamente qué respondí, pero no fue una buena respuesta. Entonces, obviamente no quedé, tuve que replantearme. Durante ese año hice un diploma en psicología analítica junguiana y ahí adquirí nuevos conocimientos, nuevos intereses y luego postulé de nuevo a la maestría y esta vez sí quedé.
Okay. Ahí estuve 2 años, de nuevo también en la Católica, y una vez terminados esos 2 años, postulé a una beca nacional de estudios en el extranjero, me la gané y me fui a España. Ah, qué bueno. Y ahí me fui esos 4 años a España. ¿Y la maestría hiciste una tesis? Sí, hice una tesis en la maestría. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Fue sobre Miguel Delibes. Es un escritor español del siglo XX que casi no se conoce, por lo menos en Chile. Y yo tuve la fortuna de leer una novela de él que me impactó y que todavía encuentro que es una muy buena novela. Por eso es que elegiste... Solo por eso. Claro. Yo no había leído nada más de él. En realidad solamente quería trabajar esa novela, pero mi tutor me dijo, no puedes hacer una tesis de una novela, lo cual sí se puede, pero en ese momento él me dijo que no lo hiciera. Entonces dije, bueno, entonces trabajaré con todo lo que ha hecho el autor. Yeah. Y abarqué más novelas de él, ¿cierto? Trabajé esa novela que me interesaba a mí, que se llama Parábola del Náufrago. Parábola del Náufrago, que es una distopía simbólica muy, muy atractiva y muy interesante. ¿De qué época es? Si no me falla la memoria, es del 69, okay. Me parece. Ajá. Y publicada en España. Y bueno, pues trabajé en eso y uno de los temas que traté dentro de esa tesis fue los aspectos utópicos que podían haber en la ensoñación del campo en Delibes. Y eso fue la semilla de lo que eventualmente haría en el doctorado. Ah, continuaste con esta línea. Claro. De lo utópico. Claro, me fui a España. Me fui a España porque dije, quiero hacer algo, quiero leer cosas que en Chile no se lean, dije. Pero quiero leerlas en español. Y condicionado por la beca que me pedía que yo postulara a algunas universidades dentro de un ranking bien específico, tuve que elegir y fue Universidad Española. Entonces, por eso me fui a España. Y no me arrepiento porque leí muchas cosas que la gente en Chile en las carreras no se lee, porque en Chile la literatura española es siglo de oro, picaresca, El Quijote, y se acabó. El siglo XX no existe por ninguna parte. Claro, como siguiendo a Borges, ¿no? La literatura española le preguntan... ¿Qué literatura española? Sí, en Perú también la literatura española es el siglo de oro, El Quijote, digamos. Y sería todo. Sí. Entonces yo dije, no, yo quiero ver qué pasó con la literatura española del siglo XX. También pensando en que quería trabajar con Delibes, quería volver a trabajar con esta novela, con Parábola del Náufrago, quería volver a analizarla. Entonces ahora me amplié más allá del escritor específico y amplié a todo el espectro de la época, ¿cierto? Y trabajé con los últimos 10 años del franquismo y con la literatura distópica, específicamente, que es la variante negativa de las utopías, que obviamente durante los últimos 10 años del franquismo te imaginarás que habían bastantes obras negativamente utópicas en España. Sí. Y fue un trabajo bastante interesante. Leí, como te he dicho, muchas cosas que en Chile no se conocen, que, no sé, yo creo que valen mucho la pena. ¿Y tuviste problemas para encontrar teoría que expliquen que te ayuden a explicar esto de Mira, la es curioso, distópica? Sí, es curioso porque cuando yo empecé el doctorado completamente a ciegas, simplemente con mi interés. Y la pura voluntad de querer hacer algo que no sabía si es que se había hecho antes. No tenía la menor idea. Cuando hice el trabajo de la maestría leí muy poco y uno también no tiene acceso a todos los libros que quisiera en ese momento. Yeah. Entonces, postular al doctorado me lo gané y cuando estuve allá, cuando estuve allá en España, sentado con mis tutores, mirándome a la cara, diciéndome ¿qué vas a hacer? Ahí recién me di cuenta de que no tenía la menor idea cómo era esto. Entonces, el primer año